Bueno, un gran abrazo para el doctor Roberto Devag. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le van? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, antes de mirar un poquito el levantamiento de las restricciones, le paso un par de datos y le pido una reflexión. Sí, la variante Delta está presente, según me contó esta mañana tempranísimo nuestro querido amigo Juan Dillon, en 185 países. Y, por ejemplo, en Italia, hoy, de cada 2 contagiados, 1 es un chico, ¿no? Son 2 datos de lo que está ocurriendo en el mundo como un botón de muestra, digamos, ¿no? ¿Por qué no llegó la variante Delta a la Argentina, o por lo menos por qué aún no llegó la variante Delta a la Argentina? Bueno, a esa pregunta yo tendría que decirle que no tenemos variante Delta porque no buscamos profundamente la variante Delta, porque los estudios genómicos, según los datos de los estudios y un acceso a la información pública que tuvo una de los periodistas, Adriana Amado, que escuché hace unos días, es como que si en la Argentina hiciéramos 20 estudios genómicos por día, menos de 1 por provincia para detectarla. Y la verdad que, Marcelo, en la Argentina no escuché muchas veces que se diga que ya tuvimos el primer evento súper contagiador, que posiblemente haya contagiado más de 200 o 250 personas por variante Delta, que ocurrió hace 2 semanas en el Colegio Orts, donde más de 63 niños tuvieron infección cuando se documentó, en los que se quiso documentar la variante que circulaba y que producía la infección, se documentó que era Delta, y donde, atiendo alguna de las familias que de los niños que concurrieron al colegio, donde toda la familia, casi en su totalidad, los miembros de ese núcleo familiar se contagiaron. Esto demuestra la infectividad que tiene la variante. O sea, yo creo que la variante Delta está circulando, no creo que la variante Delta sea solamente un muy pequeño porcentaje de lo que ocurre en el día, y creo que lo que ocurre en el día es un pequeño porcentaje de lo que ocurre realmente. Si bien hay una caída notable en la transmisión de la infección, no podemos conocer bien si los 2.000, 3.000 casos que hay por día son realmente esos solos, porque tenemos pacientes que cuando inclusive el sistema público le pedimos que se realice la PCR, en algunas jurisdicciones, por ser contacto, le dicen que no, que asumen que tienen la infección. Y además de eso tenemos estas políticas de testeo que en algunas jurisdicciones no son muy profundas. Es decir, ¿hay una caída de la infección? Sí, pero ¿deja de circular el virus? No. Hay un concepto mundial. Yo fui por 16 días por una cuestión personal y de trabajo a Estados Unidos, y quedé 1 mes y 5 días, ¿no? Entonces, producto de los vuelos y las cancelaciones. Y podía hace 2 semanas mirar hacia Buenos Aires a través de los medios, pero también estaba con la realidad académica de Estados Unidos, relacionándome con algunos epidemiólogos y escuchando algún pandemiólogo acerca de qué pasaba en el mundo. Y hay un concepto que alguna vez, no sé si se lo había comentado, que es el forever virus, es decir, el virus por siempre. Y el fenómeno que se llama un fenómeno de ping-pong, es decir, lo que dijo hoy Dillon a la mañana con los 185 países. Sí. Exacto. Y él también seguramente quiso decir esto de este efecto ping-pong, es decir, hay un brote pandémico ahora en Estados Unidos, pero también saltó a Costa Rica y está produciendo un caos sanitario, fundamentalmente también de los niños, y ahora hablamos de los niños específicamente, y después salta a otros países. O sea, no podemos de ninguna manera decir que la circulación del virus estamos en un efecto pospandémico, porque si pensamos, y yo cuando decía que de Estados Unidos miraba a Buenos Aires, veía que en las previas a las elecciones PASO, había una sensación, o querían transmitir una sensación de pospandemia. Y pospandemia no hay
porque estamos en pandemia y las medidas deben ser de aperturas. Yo no estoy en contra de las aperturas, al contrario, siempre la defendí. Hay aperturas que no se discuten 100%, no se discute la apertura escolar, 100% no se discute la apertura de los aeropuertos bajo controles adecuados de PCR cuando uno ingresa. Ahora, la cuestión de la pospandemia, para liberar barbijos, por ejemplo, podemos analizarla, qué es lo que pasó en el mundo. Mire, ayer en la conferencia, en esos 6 minutos en el cual se levantan todas las, se levantan la mayoría de estas restricciones, hice un repaso de lo que pasaba en el mundo y con los barbijos y con las tasas de vacunación. El Ministerio dice que faltan 2,5 millones de dosis para cumplir el 50% de los argentinos reciba 2 dosis, y eso disminuye la transmisibilidad de la infección y la Delta, estamos como reparados. La verdad que esto no es así desde la ciencia, porque Inglaterra, el 15 de julio, con 53% de la población con vacunas denominadas estándar de oro, es decir, con eficacia alta, 53% de la población con 2 dosis tuvo un pico de Delta. Israel, el 3 de septiembre, con el 60% de la población vacunada con el gold standard de la vacuna de Pfizer, 60% 2 dosis, el 3%, y el 3 de septiembre hizo pico de Delta. Y en Estados Unidos, el 1 de septiembre, el 53% tenía vacunación completa y tuvo pico pandémico por Delta. O sea, la Delta hay que mirarla de una manera con mucho respeto, con aperturas y con libertades, pero bajo protocolos y controles. Mire, hace unos días, el 24 de agosto, se publica en una revista científica muy buena unas recomendaciones que lo hace la Asociación de Escuelas de Salud Pública de Europa. O sea, un ente sumamente prestigioso, escuelas de salud de salud pública, Inglaterra, Portugal, Francia, etcétera. Y lo que ellos escriben es diciendo, no tengamos un déjà vu, como que es la primera vez que nos vamos a enfrentar a algo que no tuvimos antes, al contrario. Y ellos dicen cuáles son 9 puntos de recomendación para evitar en Europa la tercera ola, sobre todo en enfrentarse ahora al invierno. Y si le cuento que la primera recomendación que ellos hacen es una recomendación muy clara. Dice, es imprudente asumir que abrir las libertades sanitarias en la sociedad en forma brusca puede producir los peores efectos del virus. Entonces, la verdad que lo que pasó ayer en Argentina podría casi clasificarse en prematuro, y creo que debe producirse libertades, pero bajo protocolo. Y yo específicamente, ayer parecía que el chivo expiatorio era solamente el barbijo, focalicémonos en el barbijo. También hay un análisis de los 3 países o de la ciudad, de los 3 países o estados que abrieron y que dejaron de usar barbijo, teniendo alrededor del 40 al 50% de tasa de vacunación de 2 dosis, tuvieron que volver a usar barbijo. Así la ciencia esto lo dice, y esa es la experiencia mundial. Ahora, si la experiencia mundial no sirve en la Argentina para tomar decisiones, bueno, ahí estaríamos en otro nuevo problema. Sí. Roberto, ¿le puedo pedir un favor, si es tan amable con nosotros como siempre? Sí, cómo no. Si nos espera en línea un par de minutos, que presentamos las noticias por Mitre y seguimos conversando sobre las medidas, por supuesto. Me quiero preguntarle un par de cosas sobre lo anunciado ayer. Es el doctor de Vaga, aquí en Cada Mañana. Ya venimos enseguida. Gracias, Roberto. Bueno, estamos conversando con el doctor Roberto de Vaga sobre el estado de cosas de la variante Delta.
y sobre las medidas que ha tomado la Argentina ayer respecto de liberar las restricciones. Roberto, le cuento, gracias por esperarnos. No, por favor. El gobierno anunció, o por lo menos dejó trascender algunos fundamentos para tomar estas medidas de apertura, que incluyen llevamos 16 semanas consecutivas de descenso de casos. La disminución es de 74,7%. El promedio de casos diarios desde mediados de septiembre a la fecha es de 1.688. Yo le agrego un dato a esto, que es que hay 25.000 casos activos hoy, por lo menos registrados. Que la vacunación ha progresado, hay un montón de porcentajes que no los voy a abrumar ahora con números, y que la tendencia de ocupación en camas de terapia intensiva está baja, ¿no? ¿Se acuerda que era como arriba del 50%, debe estar por debajo del 40%, ¿no? ¿Le parece suficiente? Esto es así, esto es así, y pasa en el mundo, y ha pasado en el mundo, y es el efecto ping-pong, es decir, de las nuevas variantes, en el cual disminuye la tasa de infecciones, hospitalizaciones, complicaciones y muertes, y luego empieza a circular la variante, y vuelvo a decirle, la variante Delta en los países circuló inclusive en países con más de 60% de dos dosis, y vuelvo a repetir, en países donde se utilizaba puramente, como es el caso de Israel, donde se utilizaba el estándar de oro, que por ejemplo son las vacunas de ARN de Pfizer con mayor eficacia, porque si miramos cercano a Chile, con un alto porcentaje de vacunas inactivadas, esto se produjo con tasas más altas de vacunación por la menor eficacia, aunque la eficacia es alta en reducir la mortalidad con las vacunas inactivadas. O sea, yo creo que sí hay disminución en la circulación, pero esto no es la base como para tomar algunas medidas en forma rápida. A mí, si usted me dice cuáles son las medidas que más me preocupan, bueno, a mí una de las preocupaciones es lo del barbijo. Usted me dice, pero no hay evidencia que si la gente camina y la gente está en movimiento en la calle va a contagiar a otra. Sí, hay evidencia que si corro, que si me muevo, que si no estoy en contacto con otra persona no la contagio. Pero el impacto que produce el barbijo ya está estudiado, que las personas que utilizan barbijo, las otras personas que miran la persona que usa barbijo se distancian, porque le está mostrando que hay todavía una circulación y hay una probabilidad. Entonces, si yo digo, mire lo que pasó ayer se discutía si la confusión si era a partir de la mañana de ayer o del 1 de octubre utilizando el barbijo, y cuando uno ve, por ejemplo, Palermo, Rosedal, etcétera, había grupos de jóvenes o de personas que habían ido a pasar el día, de 20, 25 personas, y ya estaban sin barbijo, y eso no es un núcleo familiar, no es una burbuja. Es decir, yo lo que discuto es que las medidas prematuras que no están adecuadamente implementadas y controladas pueden generar eventos supercontagiadores. Es decir, yo no puedo decir que se abren los estadios al 50% y solo voy a recibir personas vacunadas, porque tengo que decir cómo primero voy a controlar que esas personas vacunadas me documenten que están vacunadas para entrar a ese evento. Y si en ese evento deportivo, que por ejemplo pasó, dice, bueno, tuvimos una buena experiencia en Bolivia, Argentina, que había, no sé, 15.000 personas, pero usted veía la televisión y estaban muchos grupos juntos sin barbijo gritando. Entonces, yo cuando pongo 15.000 personas en un estadio como por ejemplo el estadio de River de 60.000 personas, tengo que tratar de que esas personas no estén todas juntas en un lugar. O sea, y después tengo que ver si esas 15.000 personas, cuál fue el impacto de cuántas se contagiaron. Pero sé que si yo pongo en ese estadio las personas y están vacunadas y controlo cuestiones de distanciamiento, inclusive al aire libre, como pasó en Lollapalooza en California, con miles de personas que fueron, pero miles de personas fueron controladas previamente a